que realmente resuelvan si los hechos que en este caso fueron denunciados por el ministro tienen o no tienen algún tipo de asideros. El primer elemento que a mí me parece que es importante destacar es la violación flagrante por parte del señor ministro del debido proceso. Como ustedes pueden comprobar en el documento que está aquí, recibido hoy a las 10:30 de la mañana, 10:35 AM, la firma PDO, con la cual contrata el Ministerio de Agricultura una auditoría especial, externa, para que pueda vigilar las actuaciones del Fondo Nacional del Ganado durante los últimos 5 o 6 años, dice de manera explícita, y quiero leerla: el propósito de entregar este resumen es presentarle el resultado del trabajo, con el fin de que nos dé sus comentarios para ser incluidos en nuestro informe final antes de entregarlo en versión final al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que es la entidad contratante de nuestro servicio. Dicho de otra manera, es evidente que el señor ministro de Agricultura, de manera atropellada, incluso violando el debido proceso, aún más, eliminando el derecho de presunción de inocencia que tiene cualquier actor público o privado en Colombia, terminó por develar una serie de hechos que claramente tienen muchas inconsistencias, como pasaré más tarde a explicárselo a ustedes. Pero el primer elemento yo quería mencionarles es ese, además con otro hecho que me parece gravoso. Esta auditoría fue contratada solamente por 3 meses, para auditar 6 años, con gente terriblemente inexperta, como, además, si quieren conocer, le daré la información pertinente, como se la daré a las autoridades correspondientes en este caso, porque este proceso fue un proceso que se desarrolló tratando de buscar el mejor equipo posible para hacer la mejor auditoría a las entidades que supuestamente iban a ser foco de este tipo de intervención por parte del ministerio. Aquí vinieron un poco de muchachos, nobles, algunos sin tarjeta profesional, a cubrir las actuaciones de 6 o 7 años de una entidad compleja como esta. No obstante, debo de advertir que durante todos los años, de manera recurrente, y aquí está el cuadro que se los pueden llevar, la Contraloría General de la República todos los años audita los recursos del Fondo Nacional del Ganado, y año tras año no solamente ha dado un fenecimiento sin salvedades, con concepto favorable, sino que al mismo tiempo, en la mayor parte de las veces, no ha tenido ningún tipo de observación de carácter administrativo o demás que eventualmente obligue a un plan de mejoramiento, que es un poco la razón de ser de la Contraloría General de la República. En consecuencia, un trabajo que hace la Contraloría, que acaba de terminar la Contraloría, con fenecimiento, sin observaciones, ahora es puesto en principio como preliminar algunas observaciones de la auditoría que no fueron discutidas con Fedegan. Aquí claramente hay una violación del debido proceso. Aquí el ministro irrespeta las normas colombianas y, por supuesto, mañana a primera hora le daré conocimiento al señor Procurador General de la República a ver si en las actuaciones del señor ministro hay o no hechos que eventualmente sean disciplinables por parte de esa entidad. Bien, pero en este tema hay un tema todavía mucho más grave. Con derecho de petición, el primer derecho de petición se lo elevó el doctor Jaime Daza Almendrales, aquí al lado mío, que estaba al frente de la auditoría como monitor, el día 31 de enero. Nunca contestaron el derecho de petición, que también, obviamente, en el derecho de petición lo que estamos diciendo, necesitamos aclarar una serie de temas con la compañía auditora, como ustedes, el responsable del ministerio, infórmenos sobre una serie de hechos. Nunca lo hicieron. Pero más grave, le preguntamos sobre una especie de, para el tema de representatividad, de cuáles eran los gremios que eventualmente habían ellos cogido para poder
preguntarle cosas. Y resulta que hay una falsedad, porque contestan el derecho de petición con una fecha posterior al que debieron de haberlo contestado, y al mismo tiempo hacen referencia a una información del ICA, y tenemos carta del ICA muy posterior que dicen que no le han dado la información. Grave, elementos graves que tendrá el procurador que averiguar qué hay detrás de esos hechos. Pero vamos más allá al fondo de los temas. Vamos más al fondo de los temas. Hay una serie de observaciones que hace el ministro. No sé si tengan preferencia por alguna de las tantas que dijo. Empecemos por la vecina, la casa. Hombre, con el voto favorable del propio ministro de Agricultura, se resolvió que la casa aledaña, había una del Fondo Nacional del Ganado y otra de Fedegan. El Fondo Nacional del Ganado no tenía por qué desarrollar un proyecto de construcción y tener activos. En consecuencia, resuelve venderle la casa a Fedegan, casa que se demuele y casa que sirve precisamente para construir el edificio que está ahí, con dificultades, entre otras cosas, con la curaduría por efectos de unas reglamentaciones que al parecer habían sido mal interpretadas por los constructores. Tema resuelto hoy en día. ¿Con el visto bueno de este ministro? Con el visto bueno Del ministro anterior. del ministro anterior, pues fue hace 3 años largo, fue prácticamente para salir. Pero para los efectos es lo mismo. Es decir, las entidades públicas no actúan en función de si es Pedro o Juan. Las entidades públicas, como el Ministerio de Agricultura, y el ministro actúa como ministro de Agricultura, responde integralmente por las actuaciones del Ministerio de Agricultura, porque los funcionarios del Ministerio de Agricultura que intervinieron en ese tema están ahí. ¿Y qué decidieron en ese entonces? ¿Demoler y qué? No, vender porque no querían participar en un proyecto de construcción. ¿Cuál era el argumento? El fondo no debe tener ese tipo de activos. Gastémonos la plata en otras actividades. En este momento ahí no hay ninguna construcción. Está como... Mi amor, es el edificio de al lado. Ah, es el edificio Es al lado. Pero aún más, nosotros compramos la casa. Aún más, el edificio lo estamos construyendo en nuestras expensas. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Un edificio para poner los funcionarios del Fondo Nacional del Ganado gratuitamente. Y entonces el ministro dice, irresponsablemente, para no darle un calificativo diferente, será la Procuraduría el que tendrá que darle el calificativo correspondiente, que hemos cobrado, abusado con el cobro de un arrendamiento por 600 millones de pesos. ¿Cómo cobras tú un arrendamiento si no existe inmueble? ¿Cómo lo cobras? O aquí hay claramente un delito. Él no dio esa cifra. Sí, lo de los 600 millones. Por 600 millones. No sé, 429 para los Él dijo efectos. que lo que ha pagado el fondo en Vale más de arriendo la casa. es más de lo que del valor de lo que vendió el activo. Que lo que había pagado el fondo, Es mucho más ya de lo que el fondo recibió cuando vendió el activo claro, ¿a quién le pagó el fondo? A Fedegan. a Fedegan. Hombre, entonces aquí a este señor hay que meterlo preso, porque cobró un arrendamiento de un bien que no existe, porque está ahí al lado. ¿Cómo va a cobrar arrendamiento de un bien que no existe? O sea, el Fondo Nacional del Ganado hoy tiene asiento aquí en Fedegan. No, el Fondo Nacional del Ganado tiene un edificio arrendado a un particular, correcto, donde están los funcionarios. Se le paga a un particular que no sé quién es, porque es en el edificio de Ecopetrol. O sea, no sé quién es el arrendatario. Doctor Gómez. Búsqueme el nombre del arrendatario, clarísimo, para que quede absolutamente claro. Lo claro es que no le paga a Fedegan. No, pero eso es evidente. Es que para pagarle a Fedegan tendríamos que estar utilizando el bien. Es que sí, lo que se le metió al ministro es lo siguiente, que ellos le vendieron la casa a Fedegan, ¿Sí? pero se quedaron en la casa funcionando. Exactamente. Pagándole arriendo a Fedegan. Exactamente. Y lo que han pagado en arriendos Es más- el valor de lo que costó la casa. Henry,
Ahí está la casa destruida, demolida, y un edificio. Pero por favor, es que ahí están las actas del Fondo Nacional del Ganado, donde se compra la casa para tumbarla y para construir el edificio que está al lado, el que ustedes acaban de ver. ¿Ya quedó claro para ustedes el tema? Por consiguiente, el ministro por lo pronto es irresponsable en haber dicho lo que dijo, por lo pronto. Porque es evidente que no ha habido ningún canon cobrado por parte de Fedegan para las actividades propias del Fondo Nacional del Ganado, donde el Ministerio de Agricultura es el que dice en qué se gasta la plata. ¿Qué el problema del ministro? Para que lo tengamos claro. El ministro tiene conmigo una controversia larga y sostenida. Aquí está la gente de CMI. ¿Qué tal el debate de CMI? 3 días seguidos. Como los debates que me ha tocado hacerle al ministro cada vez que nos toca ir a identificar problemas del sector ganadero. Es que lo que no puede suceder es que este gobierno, o el ministro, espero que no el gobierno, tenga el talante del chavismo, donde aquí no puede haber opiniones que sean disonantes para los oídos del ministro. Aquí los gremios tenemos la obligación y el derecho constitucional y legal de tener nuestras propias posiciones con respecto a los temas que son de la incumbencia del sector. Esa es mi obligación, pero al ministro no le gusta la controversia. El ministro, por eso no volvía al Ministerio de Agricultura. Ir al Ministerio de Agricultura es ir con un par de rodilleras, ¿no?, para simplemente atender lo que el ministro dice sin tener la posibilidad de controvertir los temas. En eso Fedegan no está de acuerdo, ni los ganaderos estamos de acuerdo. Entonces, claro, el enfrentamiento en política ganadera, en los enfrentamientos sobre los temas de paz, en los enfrentamientos sobre los temas de tierra, especialmente restitución, pues obviamente el ministro siente que de Fedegan es una voz disonante que al parecer no interesa. Aquí estamos en una democracia. Aquí no estamos en un gobierno de corte chavista. Aquí los dirigentes gremiales, como cualquier ciudadano, tienen derecho a decir lo que crea correspondiente con respeto. Con respeto. Nunca ustedes me han oído a mí una frase irrespetuosa, ni con el gobierno, ni con el ministro, pero sí me han oído controvertirlo con argumentos y cada vez con argumentos más sólidos sobre los temas en controversia. Vamos por partes. Me parece que como no hubo forma de poder controvertir con BDO el tema, abusa de BO y por consiguiente el ministro también hace una declaración irresponsable sobre el ámbito de una actividad privada y meramente comercial de una entidad privada que es Fedegan. La primera pregunta que surge aquí, ¿cómo supieron que se ganó Fedegan 4.000 millones de pesos? ¿Cómo lo supo? ¿Aquí en Fedegan vinieron a hacer alguna auditoría? ¿Podían haberle hecho auditoría a Fedegan? Pues si maneja recursos públicos. No, Fedegan no maneja un peso público. Pero no administran el fondo. No, esto es un fondo. Por eso yo tengo doble condición. Yo soy el presidente y representante legal de Fedegan, pero no soy ordenador del gasto del Fondo Nacional del Ganado. Es este señor. Yo no tengo una sola responsabilidad en materia de gasto para fiscal. Por eso la pelea con el ministro le salió mal planteada. Por eso también hay un manejo que en su momento lo denunciaré a propósito de la presión que ejerció funcionarios del ministerio con respecto a si yo podía haberme desmontado de las obligaciones como ordenador del gasto del Fondo Nacional del Ganado. ¿Me estoy explicando bien el tema? Sí. Es decir, antes Bisbal tenía la condición de ordenador del gasto del Fondo Nacional del Ganado y presidente de Fedegan. Yo desde la Asamblea del 2006, como lo hice, como ha sido mi costumbre, con la Superintendencia de Notaría y Registro. Yo fui superintendente. Yo no era el ordenador del gasto. Nunca me ha gustado manejar platas ajenas. Nunca. Entonces hice que una Asamblea General de Fedegan me quitara la obligación legal de ser ordenador del gasto del fondo. El ordenador del gasto del fondo del señor. Pero claro, como este es un fondo muy bien manejado, este es un fondo que se ha manejado con una inmensa transparencia y rigor. Cuando se dio cuenta de eso,
se dio cuenta que por ahí no podía, porque obviamente yo no tengo sino la condición de presidente de Fedegan y por ley formo parte de la Junta del Fondo Nacional del Ganado y del Fondo de Estabilización de Precios, por ley. Pero de fondo sí hay certeza en el sentido de que compran las vacunas a un precio y se las venden a uno superior a los campesinos. Ok, vamos por parte. Esa certeza no es tal. Y lo reto, es más todavía, ciclo a ciclo, nosotros recibimos, Fedegan recibe una contraprestación por el manejo de la parafiscalidad. Y con esos recursos, porque si hay alguna cosa que yo he hecho desde que llegué a Fedegan, es tratar de tener una serie de actividades que le sirvan al ganadero. Y vendemos tractores, y vendemos semillas, y tenemos una actividad comercial y de insumo muy grande. Claro, exitosamente, que no lo hacía Fedegan, Juan Carlos, como también ya lo están haciendo otros gremios, para que los gremios no vivan de la parafiscalidad. Es decir, la plata que recibe Fedegan por la parafiscalidad se la devolvemos a los ganaderos en la vacuna gratuita de la brucelosis, años tras años. Incluso hay un sello que dice gratis, es decir, pagada por Fedegan. ¿Pueden mostrar algún formulario? ¿Pueden traerlo? ¿Zúñiga? ¿O está muy lejos el formulario? Bueno, entonces todos los años. En consecuencia, nosotros tenemos una actividad meramente comercial, le compramos las vacunas a los laboratorios y la distribuimos, porque tenemos simplemente una actividad de distribución.